Muy buenos días, buenas tardes para todos nuestros queridos y queridas amigos de RNH, su radio pública. Les saluda Ronnie Galvez. Bienvenidos al programa Zona 504 en esta cálida tarde de hoy, sábado 30 de septiembre. Y nos sintoniza a través de la 101.3 FM de RNH, su radio pública. También 94.1 FM Zona Norte, también están en sintonía, y también a través de la plataforma web de Seno FM, está Radio Nacional de Honduras. Búsquenos en Facebook como Radio Nacional de Honduras, Instagram, Twitter, el canal de YouTube y el canal de Spotify. Bueno, el día de hoy tenemos pues la cordial visita de una querida amiga, compatriota. Ella es Melissa Merlo, que es escritora, poeta, maestra de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Ella es licenciada en literatura con una maestría en currículum y escritura creativa, doctorado en educación, también es docente, ¿verdad? Investigadora. Y tenemos la cordial visita de ella y le damos pues la bienvenida. Buenas tardes, Ronnie, queridos amigos en cabina. Muy buenas tardes al público que nos escucha en RNH. Qué gusto para mí, qué honor estar en la Radio Nacional. Es un orgullo que esté siempre activa, ¿verdad? Y apoyando pues todos los movimientos del pueblo, y uno de ellos es, Ronnie, la cultura, la literatura, ¿verdad? Darle Tan importante al pueblo la voz, sí. Bueno, el día de hoy pues usted va a compartir con nosotros sobre un maravilloso movimiento, proyecto que va a relatarnos. Quisiera que nos contara qué tenía para compartir con nosotros el día de hoy. Claro, me gustaría comentarle al pueblo hondureño que en estos momentos pues soy la coordinadora del Movimiento Poético Mundial en Honduras, que es un movimiento global muy interesante, Ronnie. Hay más de 250 países en este movimiento. El coordinador general es el poeta colombiano Fernando Rendón, y hay un coordinador por cada país. Recientemente, en el mes de julio y agosto, hicimos nuestro primer congreso presencial. Ya se habían hecho varios virtuales, por continentes, por países. Y en este congreso presencial que se llevó a cabo en Medellín y en Caracas, pues planteamos una línea estratégica a seguir, ¿verdad? El movimiento propone varios puntos muy importantes, y uno de ellos es acompañar a los pueblos en sus movimientos. Que la palabra poética no sirva solo para llevar la belleza y la estética de la palabra, sino vaya cargada también de la defensa de los derechos de los pueblos, de sus luchas. Y en este congreso sucedió algo muy interesante, porque nos dimos cuenta que nos une la palabra poética, pero que hay muchas diferencias culturales, Ronnie. Lo que para nosotros es opresión, en otros países es otra cosa. Nuestro concepto de libertad difiere de país a país o de región a región. Entonces, llegar también a esos acuerdos, a esos lazos que pueden hermanar los países, es también respetar lo que en cada país se vive. Cada país, desde su realidad, contó la idea, ¿no?, de libertad que ellos tienen, el concepto de pueblo. Todo lo que es la realidad histórica, todo lo que es la realidad cultural que ellos han vivido, porque son pueblos diferentes a los nuestros. Entonces, obviamente tienen un bagaje, una historia, una cultura, no solamente el lenguaje, sino que también una idiosincrasia distinta, una visión de las cosas distinta a nosotros. Me pasó algo muy curioso en este primer encuentro, y fue escuchar de viva voz la poesía africana, que de hecho es lo que me tiene aquí hoy, y por lo cual yo te he contactado, porque en ese congreso pues también se decidió hacer acciones poéticas por África, ya que los poetas africanos levantaron su voz en este congreso, expresaron los lazos de opresión que sienten todavía por los países de la región europea, ¿no?, que han sido los conquistadores y colonizadores, entre comillas, de esta zona, y que se han pues favorecido de la riqueza de los países africanos. Históricamente ha sido explotado el África, al igual que América Latina, ¿verdad?, por los colonizadores europeos, donde han saqueado, donde se han llevado los recursos, donde han empobrecido a estas naciones, y hay todavía una lucha por el rescate de la dignidad, los derechos humanos, por la supervivencia de estos pueblos.
Así es, y lo escuchamos ahí, lo escuchamos de la boca de los poetas de varios países de África que estaban representados. Una de ellas es la poeta Siphiwe Sima, que ha dedicado parte de su vida, si no toda, a la lucha de los derechos de la mujer africana, principalmente de las mujeres de Lesoto, que es su país de origen. Ella es actriz, Ronnie, es poeta y es también comunicadora social. Entonces, claro, tiene una idea un poco más global de lo que está sucediendo. Y esta lucha por los derechos de la mujer, recordemos que todavía hay países africanos en donde las mujeres son mutiladas en sus genitales, ¿no? Y esa es una lucha que todavía está en boga. Y solo la educación, como dice la poeta Siphiwe, puede sacarnos de eso. También políticas que defiendan y que se respeten los derechos humanos. Y eso es importante, que los movimientos sociales articulados y organizados exijan esos derechos. Y ahí donde el arte, donde la literatura, donde se hace conciencia a través de la educación, a través de las palabras, a través de que tengan estas poetas esa libertad de expresar la realidad de lo que está pasando en su país, en sus realidades. Absolutamente. De hecho, hace algunos meses el gobierno francés lanzó una ley para estos países que tienen toda la historia francesa, ¿no? Y que de hecho hablan francés, y resulta que hay una prohibición y los poetas, la gente dedicada al arte, no puede participar en los eventos que antes participaba. Es una discriminación total en la cual pues estamos totalmente nos oponemos, ¿no? Con mucha fuerza a todas estas leyes que todavía en este siglo XXI quieren tratar al pueblo africano como de menos, quieren tratarlo todavía. Hay racismo todavía. Todavía hay mucho racismo, todavía esa intención enferma histórica de tratarlos como esclavos, ¿no? Cuando sabemos todos que el continente africano es la madre patria, ¿verdad? Es la cuna de la vida del Homo sapiens, ¿no? Así es. Y bueno, usted había mencionado a Siphiwe Sima. Pues aquí estaba leyendo un poquito un poquito de información sobre ella y sobre su país. ¿Y qué le parece si nos comparte un poquito en la lectura sobre este envío de esta poeta africana, y podemos ir, pues, nuestro público escuchando esta información tan importante que queremos compartir el día de hoy? Sí, gracias. Y desde aquí, pues desde Honduras, porque ellos van a estar atentos a este programa, un cordial saludo a Siphiwe Sima. Estuvo a punto de venir a la Feria del Libro en Honduras. Sí, eso escuché, pero lamentablemente por motivos de visa. Sí, esperemos que el próximo año pues ella esté con nosotros. Tiene una poesía, pueden buscarla en el internet, ¿no? Tiene una poesía muy fuerte y con sus signos marcados de lucha. Voy a leer primero estos 3 párrafos iniciales para que nuestra gente aquí en Honduras vaya conociendo ese sentimiento y ese pensamiento. Y dice Siphiwe: celebramos un nuevo capítulo del triunfo de la liberación de numerosas naciones africanas de las garras de la colonización y el malestar político. Conmemoramos las extraordinarias historias de resiliencia, coraje y unidad mostradas por los pueblos de África mientras luchaban por su libertad. Durante siglos África había sufrido bajo el yugo de la colonización europea, pero el espíritu indomable de los africanos, combinado con su determinación inquebrantable de reclamar su propio destino, provocó una era de liberación que cambió el curso de la historia. Una por una, las naciones africanas rompieron las cadenas de la subyugación, deshaciéndose de los grilletes del imperialismo y declarando su autonomía. Desde Ghana, el primer país del África subsahariana en obtener la independencia en 1957, hasta Sudáfrica, que triunfó sobre el apartheid en 1994, las naciones africanas se levantaron contra la opresión, unidos bajo el movimiento panafricano, expresando sus aspiraciones de autogobierno y afirmando sus identidades culturales. La liberación de los países africanos repercutió en todo el mundo, inspirando a las comunidades marginadas y alimentando la lucha por la igualdad y la justicia de todos los rincones del mundo. Excelente.
Bueno, aquí está claro, ella tiene una claridad bastante sobre el tema de la situación de África desde la época en que fue colonizada, la lucha por su liberación e independencia, y cómo está la situación de marginidad, de desigualdad, y cómo todavía estos pueblos siguen luchando, siguen haciendo resistencias y rompiendo con esa subyugación. Sí, es impresionante. Al escuchar la poesía, vamos a leer más adelante, Ronnie, si te parece, de Claro que sí. poesía africana. Es impresionante ver cómo en la base de esta lucha estamos hermanados. O sea, en Honduras tampoco podemos nosotros sentirnos dueños de una libertad total, aunque te digo que para mí este es uno de los países que más libertades tenemos, ¿verdad? Que estamos muy abiertos siempre, muy a la época en ese sentido, ¿verdad? Venimos saliendo pues de 12 años de dictadura, de un gobierno que nos oprimió y que lamentablemente el pueblo también se acostumbró a esa opresión. Entonces todavía no nos despertamos del todo a disfrutar de la libertad que tenemos ahora, pero poco a poco vamos llegando. Entonces yo comparo con lo que los poetas africanos comentaban en el Congreso, y hay muchas cosas que todavía tenemos iguales, pero que en realidad esta zona centroamericana ha ido superándola en el ámbito social, no en el económico, pero sí en el ámbito social hemos ido superando muchos grados de libertad, pero en África todavía no, y hemos tenido un desconocimiento total de lo que sucede en el continente africano. Pensamos que hay pobreza extrema en todo el continente, y de hecho hay naciones riquísimas, ¿verdad? Hay recursos, hay bastante oro, bastante diamantes, pero petróleo, solo que el problema es que ha habido muchas guerras civiles, ha habido muchos monopolios, todavía hay un neocolonialismo todavía sucediendo, ¿verdad? Porque hay todavía muchos gobernantes que son nombrados por grupos de poder. Entonces, esas cosas todavía han habido procesos de liberación. Por ejemplo, Burkina Faso es un claro ejemplo que tuvo años de dictadura, y hasta que vino Tomás Sankara y liberó el pueblo de Burkina Faso, que antes era una colonia francesa. Sí, Ronnie, vos que conoces mucho más de historia, ¿verdad? Con tanta precisión, en esa cabeza que tenés de genio. que se puede hablar de todo con vos. Me parece fabuloso esos puntos que estás marcando, ¿no? Porque son hitos de la historia que va cambiando la realidad de nuestros pueblos, ¿verdad? Y la literatura es uno de los aspectos del ser humano que los acompaña, ¿no? Y prácticamente, porque a veces los libros de historia nos cuentan hechos pringados de mentiras y de falsedades, la literatura viene y guarda los hechos históricos, tal y como han sucedido. De hecho, los historiadores pues recurren a las obras literarias para conocer qué ha pasado en esas épocas, ¿no? Así es. Y esas épocas de la historia en la que los genocidios pues fueron el platillo del día, que todavía los pueblos africanos reclaman, ¿no? De tanta muerte y tanta opresión y tanto robo de sus recursos, ¿verdad? Y de su identidad, porque ha habido una suplantación de la identidad por identidades extranjeras, ajenas a la idiosincrasia y a la realidad histórica y cultural de esos pueblos. Porque muchos de esos pueblos les han impuesto hablar lenguas que no son las propias de ellos. Y ellos también buscan reclamar o reivindicar sus identidades culturales. Absolutamente. Ellos nos contaban eso, ¿no? Hay países en los que en ciertas reuniones, en ciertos estratos de la sociedad, les prohíben hablar su lengua materna. Tienen que hablar el francés o tienen que hablar el inglés, ¿verdad? Y van dejando su lengua de lado. Pero por otro lado hay una lucha constante en mantener esas lenguas, porque vos sabés que mantener la lengua es mantener la cultura, la identidad. Es mantener la identidad, es mantener el pueblo. Y no hay cosa más terrible que apagar una lengua, que declarar muerta una lengua, como se ha hecho aquí en Honduras con varias de nuestras lenguas hermosas, ¿no? Significa que no nos hemos preocupado por conservar esa cultura, la identidad de los pueblos originarios, ¿verdad? Que tienen una riqueza fabulosa. Entonces vemos que en África sucede esta lucha. Y aquí también, Ronnie, no es que no hay, sino que debemos sistematizarla, debemos conocer la historia, hasta dónde se ha llegado, qué es lo que se debe hacer,
Fíjate que siempre cuando hacemos, a vos te consta porque siempre nos acompañás en los eventos culturales, en los encuentros, lo que cuesta encontrar un poeta de los pueblos originarios, una poeta que nos exprese lo que siente, las pérdidas, las ganancias, los logros, los retos, las expectativas que tienen sobre Honduras, porque se ha tirado un velo también sobre los pueblos originarios en este sentido, y en realidad la poesía que tienen es riquísima y es de explorarla. Son pocas las personas que lo están haciendo. Berta Cáceres lo hizo. Berta Cáceres sí le daba el nombre a las poetas, a los poetas de los pueblos originarios y los mencionaba y los leía, los sistematizaba. No sé dónde pueden estar ahora esos procesos de sistematización que hizo Berta. Y eso me recuerda que uno de los poetas africanos, Ismael Tiadé, que lo he conocido personalmente y ahora nos une una amistad, ha hecho una recopilación de una poesía oral hecha por mujeres africanas, poesías de 2 versos, Ronnie, y en 2 versos esas mujeres plantean todas unas teorías sobre la ese familia. poder de síntesis que tienen. Es una cosa fantástica, creo que vienen algunas por aquí. Plantean sus teorías sociales, sus teorías familiares, su rol como mujeres, ¿verdad? El papel de los hombres, el papel de los hijos. En esos 2 versos se pueden encontrar tanta riqueza, ¿verdad? Entonces yo sé que también aquí nosotros podemos encontrar eso. Claro. Solo necesitamos gente que tome la voluntad y la valentía de sistematizarla, ¿verdad? Y de acercarse a los pueblos. Incluso hacer un proceso de educación, talleres, formación de la literatura para los pueblos indígenas, ya que muchos carecen de acceso a escuelas, centros de formación. Entonces, empezar a crear un semillero, unas generaciones de personas dentro de las comunidades indígenas que no solamente tengan el acceso a leer y escribir, sino que también se puedan expresar a través de la literatura, a través de los géneros literarios, y en este caso la poesía, que es un género literario tan rico, tan abierto a tantas cosas. Entonces, es muy importante empezar esos procesos de desarrollo en nuestros países, en nuestros pueblos. Sí, yo pienso que hay una deuda de las academias, ¿verdad?, de la Universidad Nacional Autónoma. Hay un marginamiento todavía, lamentablemente, hacia nuestros pueblos. Absoluto, de la Universidad Pedagógica, de la Academia Hondureña de la Lengua y otras instituciones que se dedican, ¿verdad?, a los pueblos originarios. Sé que hay maestrías que han tratado estos temas en las 2 universidades públicas, pero no hay una sistematización de lo que está pasando con nuestras lenguas autóctonas. Hay diccionarios, pero tampoco terminamos de aterrizar en unas gramáticas. Bueno, de hecho la pedagógica ahorita ha hecho un hit con la gramática del Miskito, ¿no? La gramática y la guía del Miskito, que me parece una cuestión extraordinaria, que se está trabajando con el doctor Salamanca, que él trabaja con los miskitos de la zona de Nicaragua. Entonces se ha logrado concretar estos 2 manuales para reivindicar la lengua, para que no muera. Pero nos faltan las otras todavía, ¿verdad? Creo que la más fuerte actualmente es la garífuna, ¿no? La garífuna. Que hay un esfuerzo de parte de un escritor garífuna, Salvador Suazo, en paz descanse, que hizo un diccionario sobre la lengua garífuna. Entonces, hay aportes literarios, educativos, formativos, pero todavía falta enriquecer más la literatura indígena. Hace falta más, crear más novelas, cuentos, ensayos y la poesía. Poesía indígena uno va a las librerías y uno no encuentra. Es muy raro encontrarlo. Entonces, un proyecto, yo llamo a la Secretaría para que haga un proyecto de un concurso literario donde puedan las personas, hombres y mujeres de los pueblos indígenas, a que puedan expresarse y que puedan participar y que se recopilen esos trabajos literarios de poesía, ¿verdad? Un concurso de poesía de los pueblos indígenas sería algo maravilloso. O talleres, llevar talleres de formación a las comunidades, estar con las comunidades trabajando, capacitando, enseñándoles. Ambas cosas me parecen ideas geniales, ¿no? Dentro del movimiento poético mundial es uno de las líneas estratégicas, Ronnie, abordar los pueblos originarios, los indígenas, y de hecho hay una de las compañeras chilenas tiene a cargo ese movimiento junto con la compañera
de Guatemala, que es la coordinadora del Movimiento Poético Mundial de Guatemala, Rosa Chávez, que seguramente la has oído mencionar, ya ha estado en varias ocasiones en Honduras, y han puesto ellas los puntos claros en este congreso, que no se puede dejar de lado los pueblos originarios, su poesía, sus creaciones artísticas, que van ligadas unas a otras. Si nos damos cuenta, ellos separan menos, nosotros tendemos a separar mucho las artes a veces, pero ellos no, ellos hacen una integración muy buena entre la música, la poesía, la pintura, la danza, ¿verdad? Y otros géneros literarios también, y logran integrarlos. Entonces, creo que ese sería un punto clave que en Honduras deberíamos de tratar también, ¿no? ¿Cuáles son las líneas estratégicas de del movimiento poético? Me gustaría que nos compartiera, no sé si las tiene a mano. No las ando con ahorita, pero las recuerdo. Sí, quisiera que nos compartiera para que tengamos así una idea de todos los objetivos que se plantean aspirar a lograr. Sí, una de ellas pues es el acompañamiento a los pueblos en sus luchas, ¿verdad? Que creo que es muy importante y lo que permite salir de las lecturas comunes de poesía un tanto sosas a veces, Ronnie, cuando no tienen un objetivo claro. Exacto. ¿Verdad? A veces uno escucha poesía y uno en algún momento dice, ¿para dónde me lleva? ¿Verdad? Creo que toda poesía debe tener una causa y ese punto trata eso, ¿no? El acompañamiento a los movimientos sociales de los pueblos oprimidos, darle voz, que haya un coordinador en cada país, en cada departamento incluso, ¿verdad? Como tenemos nosotros acá, que pueda escuchar al pueblo y que pueda traducir esa voz en poesía. La poesía llega a muchos espacios que a veces nosotros nos sorprendemos, ¿verdad? Entonces ese punto es claro y lleva también intrínseco la aceptación de las diferencias, Ronnie, que es muy importante, como comentábamos ahora, extra micrófonos, los conceptos que nosotros manejamos de sociedad, de libertad, de paz, son diferentes en cada país. Las cosmovisiones de los pueblos son totalmente distintas. Imagínate, nosotros decimos, sí, nosotros queremos que haya paz, pero para nosotros la paz es que no te quite el carro en la mañana cuando estás durmiendo, es que tengamos acceso al alimento todos los días, ¿verdad? Es que el gobierno de alguna manera pueda dar educación a todo el pueblo, pero para ellos, para ciertos pueblos africanos, la paz es que ese día no le caiga una bomba en su casa. Exacto. Y no mate a sus hijos. Cuando yo escuchaba lo que ellos decían, ¿no? Para mí la paz es ver que mi vecino no está mutilado hoy y que yo estoy vivo. Entonces, ¿te imaginas el concepto de paz que esa gente tiene totalmente diferente al nuestro? Es diferente y ellos son críticos de ese discurso repetitivo sobre paz que nunca se cumple porque no se ve reflejado en la realidad de los países de ellos. Se habla mucho de paz, pero no se practica como debería practicarse, sino que todavía existen guerras, todavía existen conflictos de intereses económicos que todavía afectan y dañan a muchas de las libertades y derechos de las demás personas, de personas que están en desigualdad en comparación a esos intereses y a esos grupos de poder. Sí, es muy cierto. Yo lo comparaba y decía, por eso mencionaba lo de los pitos de los carros acá, porque yo decía, mientras yo creo que la paz es que no escuchar los pitos en la mañana de un domingo, para ellos la paz es no escuchar el zumbido de una bomba que cae. Entonces, eso te mueve el piso. Claro. Te mueve el piso y te hace pensar en la diferencia que hay entre nuestros pueblos, entre nuestros países y cómo a veces estamos en total desconocimiento de lo que pasa, porque como nos dejamos guiar por los medios de comunicación tradicionales, escuchamos lo que ellos quieren que nosotros escuchemos y no vamos a buscar en realidad la noticia original. Y no hay investigación de los mismos medios sobre las fuentes donde se ven las realidades crudas y difíciles que viven estos pueblos, sino que simplemente muchos medios solo repiten lo que otros medios están diciendo y esos medios manejan una línea que dicen lo que les conviene que se sepa. Entonces, y son muchas informaciones superficiales, ni siquiera se sabe con profundidad o con exactitud qué está sucediendo realmente. Sí, eso es muy cierto. Y otro de los puntos clave que está relacionado, por supuesto, y que es en el grupo que yo estoy, porque cada línea tiene un grupo aparte que estamos trabajando en ello, y es el de la poética, la pedagogía de la poesía, ¿verdad? O la pedagogía poética, que le hemos llamado.
Entonces, en este punto, el movimiento poético mundial no es que pretende, sino que ya comenzó a llegar a los niños, a los jóvenes, a la niñez. Entonces, por ejemplo, en Colombia y en Venezuela ya hay movimientos en ese sentido, planes que ya se están aplicando. Por ejemplo, en Venezuela hay más de 250 y pico de centros que ya tienen la escuela de poesía. Y cuando conozcas ese programa te va a fascinar. La escuela de poesía a nivel nacional. ¿Qué hace esta escuela de poesía? Esta escuela de poesía entra a los centros educativos, ¿verdad?, con el espíritu de promover en los jóvenes la creación, dar ese espacio para el pensamiento crítico, para que se pueda desarrollar ese pensamiento que aquí en Honduras, con un sistema educativo que comenzó en el 2003 y que aún no ha sido todavía sustituido, ni emulado, ni evaluado, ni reformado, no permite el desarrollo del pensamiento crítico de nuestros jóvenes, de la niñez, incluso de los maestros, porque estamos todos sumergidos en un sistema educativo que fue creado para el capitalismo, para el neocapitalismo, para las maquilas, para las fábricas. Entonces se ocupaba un producto, como le llama el neoliberal, un producto que pueda trabajar, ¿verdad?, con los tecnicismos, que pueda ir pasando las telas rápidamente, que pueda ir armando chips, que pueda ir armando carros. Eso es lo que el modelo quiere. Entonces, para eso no se ocupa el pensamiento crítico. Es más, hay que aniquilarlo de alguna forma porque está automatizado. El pueblo pensante no va a aceptar eso. Entonces, claro, nosotros con esta refundación del sistema educativo tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Es fundamental el desarrollo, los espacios de la creación del pensamiento crítico para nuestros jóvenes, para nuestra niñez, para nuestros maestros, ¿verdad?, para no seguir agachando la cabeza, ¿verdad?, no seguir en esta línea de una obediencia absoluta, y conocer que la mente humana, como lo dice Chomsky, tiene una capacidad increíble solo con la creación del pensamiento, incluso antes de convertirse en mensaje. El poder del lenguaje es una cosa fabulosa. De ahí que esta escuela poética, que también en otros países están haciendo talleres, aquí yo voy a comenzar con un taller de poesía para niños y jóvenes. Lo voy a comenzar de manera virtual. Ya hice el primer acercamiento con unas jóvenes poetas de San Marcos de Cotepeque, unas niñas fantásticas que escriben poesía en aquella zona, y va a ser uno de los puntos iniciales de esta escuela de poesía en Honduras, que espero que más adelante, ¿verdad?, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura puedan acompañar a este proceso, porque de acuerdo a las evaluaciones que se han hecho en Venezuela, ha sido fantástico. Los jóvenes están más extrovertidos, están subiendo sus niveles académicos, ¿verdad?, en las demás clases, y sienten el espacio de la creatividad poética, un espacio en donde pueden expresarse. Tienen una necesidad de expresarse, tienen una necesidad de hablar lo que ellos viven, lo que ellos sienten, hombres y mujeres, las jóvenes, los jóvenes, están con esas ganas de decirle al mundo: aquí estoy, existo, esto es lo que siento, esto es lo que pienso. Entonces, esa energía, esa voluntad, esas ganas, eso hay que llevarlo al plano de la literatura, al plano de todos estos proyectos maravillosos literarios, para que pueda desarrollarse esta juventud, y esta juventud empezar a desarrollar ese pensamiento crítico, empezar a entender muchas de las cosas que necesitan para que ellos puedan ir yendo a otras etapas de superación personal, ¿verdad?, en lo que es sus comunidades, en los lugares donde ellos residen. Entonces es bastante importante escuchar, darle la oportunidad a esta juventud de darse a expresar. Sí, fíjate que es muy importante. Uno de los puntos que estoy tomando en cuenta, que nunca me imaginé que lo haría, pero ahondando en las lecturas, ¿verdad?, en la neurociencia, es primero comenzar con estos jóvenes que van a estar en el taller, acercándolos al conocimiento del funcionamiento de su cerebro, dónde está el potencial para la creatividad, de qué van a echar mano, cómo funcionan sus neuronas, cómo funciona esa sinapsis de las dendritas,
O sea, si no estamos enterados de cómo funciona nuestro cuerpo, muy difícilmente podemos usarlo al máximo, ¿verdad? Porque podemos explotar Claro. todo lo que tenemos. El hipocampo, que es donde se centra todo este proceso creativo, ¿cómo lo podemos tener bien? ¿Cómo lo alimentamos? La parte de los lóbulos cerebrales, ¿verdad? ¿Cómo funcionan? Aquí en Honduras tenemos dos investigadores muy buenos, el doctor Germán Moncada y la doctora Vilna López. Los dos han trabajado en ambas universidades públicas y ellos llevan este proyecto desde hace muchos años, ¿verdad? De cómo la neuroeducación, la neurociencia. Y uno de los puntos claves que nos dieron en una conferencia es la importancia de que los niños, los jóvenes en la escuela estén hidratados. Parece mentira, pero ellos tienen que estar tomando constantemente agua durante el día porque el cerebro necesita el agua para estar bien alimentados también. Bien alimentados también, o sea, ayer justo la pedagógica participaba en una comisión con COM se llama, que es la de los micronutrientes. Ayer se reinstaló de nuevo, el ministro Mateo la reinstaló de nuevo y esto tiene que ver con todas esos nutrientes que ponen en la sal, como el yodo, que ponen en el azúcar, como la vitamina A, minerales, exacto. Entonces, aminoácidos. Exacto, entonces él planteaba todo eso, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a los niños? ¿Cómo llegamos a las mujeres embarazadas con el ácido fólico? ¿En dónde lo vamos a poner? Y hablaban de la harina, hablaban de la maseca, las cosas que a diario el pueblo hondureño consume y que deben ser reforzadas, ¿verdad? Con esta nueva comisión. Entonces me parece muy importante que el país esté tomando cartas en el asunto en eso también, porque ayuda a todo este proceso de la neurología para que el cerebro de nuestros niños, por favor, funcione bien. O sea, es el colmo que tengamos niños desnutridos en las escuelas, ¿verdad? Y que hayamos retrocedido en ese sentido cuando antes en las escuelas había merienda escolar, aunque a veces era una vez a la semana, 2 veces a la semana, pero el niño iba contento que ese día iba a comer algo, ni un vaso de leche, aunque después le diera malestar de estómago, que a veces no sé, vos estás muy joven, pero en mi tiempo a nosotros nos daban incaparina, nos llevaban leche y a veces nos daba como retortijones en el estómago, pero la leche era tan rica que no perdíamos ese día nadie perdía clase. Y es que una buena alimentación permite una concentración, ¿verdad? Que todo el funcionamiento orgánico del ser humano funcione de la manera correcta. Claro. Es bastante importante. Bueno, pero déjenme comentarle que, bueno, nuestra presidenta Xiomara Castro está haciendo esfuerzos maravillosos en lo que tiene que ver la merienda escolar, incluso dentro del proceso de matrícula gratis. Ya hay avances y esfuerzos en esto. Esperemos que esto continúe y siga creciendo en nuestro país. Sí, es muy importante eso y creo que desde todo el punto, de todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, hay que apoyar este proceso porque en realidad es ahí, ¿verdad? En la niñez, en donde tenemos que provocar nosotros este cambio. Y uno de los puntos del movimiento poético, en este sentido de la pedagogía de la poesía, es ese también, plantear nuevas estrategias para el hábito de la lectura, que el hábito de la lectura que hemos perdido... Un Plan Nacional de Fomento de Lectura. Eso me parecería a mí fantástico. De hecho, Ronnie, ya hay una ley, la ley del fomento del libro y la lectura. Me parece que si tomamos esa ley que es muy clara, si tomamos y forzamos o pedimos al Estado que se aplique, que se aterrice, que se pongan estrategias claras para que funcione, el país va a cambiar, ¿verdad? Porque los niños lectores son niños del futuro, como los niños de Gracias, ¿verdad? En este programa de Plan Internacional que manejan los amigos de Plan Internacional, de la librería Blue Looping. De la Blue Looping, es una cosa fantástica, niños lectores, niñas que han leído más de 1400 libros. Wow, entonces, eso es maravilloso, y de comunidades, de las comunidades de allá de Gracias. Que tuviéramos eso en todo el país, ¿verdad? Sería maravilloso. Son iniciativas que deberían volverse ni siquiera gubernamentales, sino estatales. Esas sí son iniciativas que pueden estar respaldadas por esta ley. Librerías comunitarias, bibliotecas comunitarias a nivel local, regional, departamental y nacional, que eso es muy importante. O sea, entre más librerías, entre más bibliotecas públicas se abran, entre más centros de educación comunitarios se abran, más un pueblo educado es un pueblo que está en desarrollo. Y nosotros tenemos que, y la educación en parte está a través
de la literatura, ¿verdad? Pero es un proceso integral, porque involucra muchos aspectos que hay que tomar en consideración. ¿Qué le parece, estimada? Si nos vamos a una pequeña pausa ahorita, vamos a poner, ya que estamos finalizando el mes de la patria, vamos a poner este maravilloso interpretación del himno nacional de parte de la Orquesta Sinfónica de la Victoria, junto al coro polifónico ad hoc, que ellos hace poco recientemente aquí por la bandera, por el monumento de la bandera nacional en el Cerro Juan Alaínez, se grabó un video de una interpretación magistral de nuestro himno nacional, que es importante que siempre que escuchamos este himno sentirnos orgullosos de nuestro país, tener conciencia de lo importante que es procurar lo mejor para nuestro país. Entonces el himno es un símbolo, es que nos llama a sentirnos hondureños más comprometidos con la patria. Tenemos que estar más comprometidos en cualquier ámbito que nosotros nos ocupemos, sea la literatura, el periodismo, sea la abogacía, sea cualquier área. Nosotros tenemos que tener todos los días una conciencia de lo importante que es aportar y construir por el bien de este país. Entonces nos vamos con ese tema y después regresamos con más de su programa Zona 504. Recuerda que nos sintoniza a través de la 101.3 FM. Regresamos a su programa Zona 504, son ahorita las 1:53, perdón, 1:53 de la tarde, y compartimos con nuestra invitada especial, la licenciada Melissa Merlo. Estábamos hablando de las líneas estratégicas del movimiento poético mundial y habíamos hablado sobre diferentes líneas estratégicas, acompañar a los movimientos de los pueblos, ¿verdad? Los movimientos populares, sociales de los pueblos, la pedagogía de la poesía, y teníamos algún otro, estimada, de las también líneas. Otra de las líneas, ¿verdad?, que es muy importante para nosotros es la igualdad, ¿verdad?, el establecimiento de la igualdad y de la equidad desde, por supuesto, primero desde el punto de vista del ser humano, pero también desde el punto de vista de la palabra, abrir espacios para que esta igualdad se promueva, no en el sentido radical de un movimiento, sino con esta idea fundamental de dar la voz a todos, ¿verdad?, de que todo el mundo se sienta representado. Por ejemplo, ahorita que Radio Nacional es escuchada en muchos rincones del país, las personas que nos escuchan desde la zona del interior, ¿verdad?, quizá en una montaña, en un campo, hacerles saber que tienen una voz, que pueden hacerse oír, pueden hacer oír no solo su necesidad ni su problema, sus deseos, sus sentimientos, ¿no?, ni a través de la poesía, a través de las leyendas en los pueblos, de las perras, de los chistes. Hay tantas manifestaciones de las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. La gastronomía, ¿verdad? ¿Cuánto no aprende uno cuando va al área rural? Que uno piensa que va a internarse en una montaña y cuando llega más bien la gente lo recibe con los brazos abiertos y con unos platillos exquisitos que son poesía también, ¿verdad? Claro. Entonces, este sentido de la igualdad. Los conocimientos de los pueblos son muy sabios, los pueblos saben muchas cosas que nosotros aquí en la ciudad ignoramos. Y que esos conocimientos populares, esas nociones, eso es folclore, conocimiento de los pueblos. Y eso es importante rescatarlo, conocerlo, integrarlo, sistematizarlo, como usted lo menciona. Sí, aquí hubo, en realidad no lo he escuchado en este último año, no sé si recordás, la Universidad Clementina Suárez, creo que era una universidad del pueblo. Sí. Entonces, yo estuve en una actividad que me pareció fantástica. Entonces, esta universidad que es abierta, lo que hacía en ese momento, reunió a estudiantes de diversas carreras en Santa Rosa de Copán, por allá por Gracias y esa zona, y llevó campesinos a enseñarles cómo hacer terrazas, a enseñarles cómo hacer ciertos platos. Entonces, estaban recibiendo cátedra de la gente que sabe cómo hacer las cosas, cómo les funciona, ¿verdad? En las diferentes, cómo saber cuándo va a llover, cómo saber cuándo sembrar, y no está así en todos los libros ni en todas las cátedras que se reciben en la universidad.
Pero esta universidad, que lo que hace es llevar al pueblo a enseñarle a los futuros ingenieros, a los futuros arquitectos, a los Conocimientos futuros prácticos. médicos, por supuesto, de la naturaleza. De la naturaleza y de los conocimientos de los pueblos. Hay un libro que yo voy a recomendar, se llama Sigualepa, del antropólogo Mario Arretón, Sí. que se llama Conocimientos, lo que se llama Conocimientos Populares Tradicionales de manera aplicada, o sea, de una manera pragmática, que puedan, de una manera más fácil, y es toda una investigación, todo un trabajo de investigación que hizo él de campo en diferentes comunidades de diferentes municipios de Honduras, donde él recopila toda esa información para que sea llevado a la academia, sea llevado a diferentes sectores sociales, para que se conozcan de estas prácticas, de estos conocimientos que son de uso pragmático, como lo dije, para que la gente tenga una noción de lo que el aporte al desarrollo representa estos conocimientos de las comunidades. Sí, y a mí me encanta la estrategia de Mario Ardón, ¿verdad? Que él entra a las comunidades y no empieza a preguntar, sino que se sienta, Sí. se sienta en una esquina durante 2 semanas y escucha. Sí, él escucha y recopila la Y información. luego, sí, entonces me parece que es una persona de mucho valor, Mario Ardón, con todas sus investigaciones. Bueno, de hecho a Mario lo buscan organizaciones internacionales para hacer este tipo de pesquisas, no solo aquí, también en México, en Latinoamérica, en España, ¿verdad? Y creo que es de reconocerle a Mario, quizá a Mario, el pueblo hondureño no le ha reconocido lo suficiente su trabajo, ¿verdad? Entonces esto también nos lleva a ese elemento de la igualdad, Ronnie. La voz de Mario Ardón trae al resto del pueblo lo que en las zonas rurales, en los pueblos originarios se hace, ¿verdad? Y se manifiesta como Claro. cultura. Nosotros tenemos 2 pueblos de origen africano aquí. Tenemos a los garífunas, que son pueblo afrocaribeño, y tenemos a los negros de habla inglés, ¿verdad? Que vienen de zonas del Caribe, de donde se hablaba la lengua inglesa, ¿verdad? Que eran ex colonias inglesas, y que han habitado aquí en la zona de las Islas de la Bahía, que antes era una colonia inglesa. Y también de la Honduras británica, que ahora es Belice, ¿verdad? También ha habido comunidades de estos afro-hondureños que todavía mantienen lo que es el hablar del inglés, pero con un acento, una pronunciación distinta a lo que conocemos en otros países del mundo. Me mencionaba igualdad, equidad, y no sé si hay otra línea estratégica que quiera compartir. Bueno, me gustaría ahondar un poquito en esa parte que estabas hablando, ¿verdad? De las raíces africanas que tenemos, el resto de los países, ¿no? Y un poco sobre el creol en las Islas de la Bahía. Es muy escasa la literatura que conocemos de Islas de la Bahía. Es un lugar en el que no solo las academias, sino las municipalidades, ¿verdad? Los gobiernos de los sectores deben promover allá, ¿verdad? Las universidades, recopilar abrir escuelas también. Sí. Es que de hecho, decime si conoces un poeta que sea de las islas. Xiomara Cacho. Xiomara Cacho, que es la máxima representante que conocemos, porque vive en esta zona, ¿verdad? Ella Claro. viaja constantemente, pero no tenemos un recuento de otros poetas que quizás no han publicado, de otros escritores que quizás no han publicado y que O tienen ese de deseo repente publicar. existen, pero son invisibilizados. Son invisibilizados también, ¿no? Nuestro sistema es duro, a veces Hay los un círculos de muchacho- literatos son un poco Hay un cerrados. muchacho joven que se llama David Rivera, que ha publicado 2 novelas de las comunidades indígenas. Una es que es de la zona de Corozal, ¿verdad? Hay una novela muy interesante que tiene que ver con la realidad dura que vive la comunidad garífuna en Corozal. Este muchacho David Rivera, ahorita se me escapa ahorita el nombre del libro, de esta novela, creo que se llama Perla. No, esa es la primera novela, Perla. Pero el segundo se me escapa ahorita el nombre, ya lo voy a recordar. Pero el muchacho se llama David Rivera. Él estuvo trabajando con la UDECO, esta organización del pueblo garífuna, y es un joven que publicó 2 novelas, precisamente muy interesantes, estas ficciones que hablan mucho son ficciones, pero que tienen elementos de cosas reales. Es bastante interesante. Y es un joven muchacho, estamos hablando un promedio de edad de entre 25 o 30 años. Sí, yo creo que las ferias del libro que últimamente se han hecho, que son esfuerzos casi personales, ¿verdad?
para hacerse, están incorporando estos elementos. No sé si recordás a la escritora Cintia Hernández, Sí. que ella trabaja el garífuna didáctico, ¿verdad? Tiene libros didácticos para que... Libros infantiles Libros incluso. infantiles para que el garífuna no se pierda. Entonces, son esfuerzos personales que deben convertirse en esfuerzos nacionales. De hecho, creo que ella ya está vinculada con la Secretaría de Cultura, ¿no? Para poder promover más. El esposo de ella también es escritor, es poeta. Hace poco leí una novela de este escritor, creo que es de La Ceiba por ahí, Orlando, se me escapa el apellido, la novela se llama El actor y su sombra. De hecho, estoy escribiendo una reseña sobre ella y la publicó en Estados Unidos porque allá reside ahora. Entonces es una novela que recoge esa identidad garífuna, esa identidad de negro isleño, ¿verdad? En este caso, pues es una familia pudiente de la que viajaban a Estados Unidos, etcétera, etcétera, y que tenían allá también sus trabajos y todo, pero muestra la lucha de los afroamericanos, afrohondureños, por afrolatinos, le llaman ellos, por ocupar un puesto en la historia mundial. Y es un afro-hondureño que quiere ser actor, que quiere triunfar como actor en Hollywood, ¿verdad? Entonces cuenta todas las vicisitudes de imaginar, ¿verdad? Si para un latino es difícil, para un afrolatino es todavía mucho más difícil. Y entrelaza la novela se llama El actor y su sombra, con una de las creencias, ¿verdad? Garífunas sobre las sombras, sobre los espíritus, una fuerte carga de realismo maravilloso en ese sentido, que me parece que pone a esta novela El actor y su sombra, en un lugar que nadie ha ocupado en Honduras, ¿verdad? Y es necesario que conozcamos esta literatura, ¿verdad? Claro que Ahí sí. también está el principio de Hay igualdad, esfuerzos ¿no? también de recopilar la historia de los pueblos, porque el que conoce su historia conoce su origen, su identidad. Adoni Castillo, que también es un antropólogo estudiado en Inglaterra, ha hecho una serie de aportes a la literatura garífuna, tanto el libro de historia de la resistencia y lucha del pueblo garífuna, como una novela sobre el origen del pueblo garífuna. Estos son grandes aportes y estuvieron presentando sus libros en la Feria Internacional del Libro de la CECAP. Es bastante interesante mencionar esto porque si hay trabajos, lo que pasa es que estos trabajos no se conocen, no son difundidos. Yo he tenido la oportunidad de obtener y leer uno de los libros y es bastante interesante porque plantea una teoría muy diferente a la tradicional del pueblo garífuna. Tradicionalmente se ha dicho que el pueblo garífuna vino en embarcación como esclavos al territorio de San Vicente, conocido por ellos como Yurumein, y que se mezclaron con el pueblo arahuaco, que es un pueblo indígena cimarrón. ¿Qué ha pasado? Que la teoría de Adoni habla sobre que es posible que ya en continente americano había presencia negra, había presencia africana. Se habla del reino de Mali que viajaba hacia el territorio americano y comercializaba con los pueblos incas, con los pueblos indígenas, antes de la colonia, antes de la llegada de Cristóbal Colón y de los... Entonces, en México se han encontrado esculturas que posiblemente tengan una fisonomía de pueblo africano. Entonces, hay estudios todavía para tratar de comprobar estas teorías sobre la presencia africana en continente americano antes de la llegada de los españoles, de los europeos y antes del proceso de colonización. Entonces, bastante interesante. Sí. Es muy interesante. Sí, yo creo que es una lucha histórica porque como en nuestro currículo, por el sistema educativo, hemos comprado solo la idea eurocentrista, ¿verdad? Y norteamericana de lo que ha pasado en el mundo. Entonces, eso es lo que estudiamos, eso es lo que le damos a nuestros niños y a nuestros jóvenes y es lo que comemos. Entonces, cuando suceden estas rupturas históricas en donde la realidad aflora, porque afortunadamente la historia es eso, ¿verdad? La realidad siempre aflora en algún punto, en algún momento. Entonces, una ruptura de paradigma le mueve el piso a cualquiera, porque claro, vota políticas, vota ideales, vota muchas cosas, ¿verdad? Que se habían fomentado para dominar, ¿verdad? Como el uso de la lengua, para dominar. Entonces, a mí me parece muy interesante. Yo por eso estoy muy entrelazada con unas de las ideas de Harari, ¿verdad? De este tunecino, israelí, perdón, filósofo, historiador. Y creo que en uno de los puntos, como él dice, el Homo sapiens es uno de los homos que menos tiempo va a estar sobre la faz de la Tierra, ¿no?
porque somos los que menos aprendimos a convivir con la naturaleza. Entonces, si logramos percibir que nos queda poco tiempo, que por supuesto no son 100 años, son miles todavía, ¿no? Esperemos, pero no va a ser como estamos ahora. Vamos a cambiar, el ser humano va evolucionando, como lo dice Harari, ¿no? Ya las pruebas en animales van avanzando, ya tenemos manos robóticas. Los procesos de evolución van acelerándose. Van acelerándose y posiblemente dentro de muy pocos años, porque se aceleran esos procesos científicos, tecnológicos, y no se acelera la educación. Claro. Vamos dejando la educación 20 años atrás. Tenemos mucho avance tecnológico, mucho acceso a información, pero poco raciocinio que se está haciendo de esa información, poca investigación, poco criterio analítico que se está haciendo de esa información. O sea, no se trata de tener toda la información, sino que qué hacemos con esa información, de qué utilidad, qué objetivo utilitario tenemos con esa información, de qué nos sirve esa información para nuestro desarrollo, para poder crear, poder de alguna manera llevar todo eso a un proceso creativo de desarrollo. Claro, y la importancia de aprender a vivir con lo novedoso, ahora con la inteligencia artificial y todos las nuevas tecnologías, los algoritmos que prácticamente nos están dominando, claro, y nos indican qué ropa ponernos, qué programas ver, qué series de Netflix ver. Ya estamos, nuestro perfil... como un alineamiento. Así, como dice Harari, nos conoce más Google que nosotros mismos, entonces sabe qué ofrecernos, ¿verdad? Sí. A mí me sorprende, antes me sorprendía, siempre me sorprende, pero quiero que no me sorprenda, pero pasa que cuando voy a salir y no me he fijado que está nublado y el Facebook me tire un mensaje y me diga, Melissa, lleva sombría porque está nublado Tegucigalpa. Ay, no quiero que me vigilen tanto. Sí. Pero ya no hay vuelta atrás. Entonces tenemos que aprender a vivir como humanos, como docentes, como poetas, como escritores, como historiadores, con estos nuevos sistemas que para nosotros pueden ser nuevos, pero otros países van súper adelantados. Tenemos que permitir que la educación se permee de todas estas nuevas ramas de la ciencia y que nuestros estudiantes puedan sobrevivir a un modelo del siglo XXI en donde el trabajo les va a exigir conocer todo esto, ¿no? Claro. Y ahí también entra la igualdad. ¿Cómo vamos a hacer para que los niños de las escuelas públicas también tengan acceso a estas nuevas tecnologías, a este nuevo conocimiento? Y que no solo tengan acceso a la tecnología, sino que tengan también acceso a aprender a utilizarlas correctamente. Por supuesto, los profesores dicen, no, yo no le puedo enseñar a mis alumnos porque están haciendo las tareas con la inteligencia artificial. Eso es lo menos, eso es lo básico de la inteligencia artificial. Lo importante es todo lo que se puede crear utilizándola. Claro. Aparte de eso, cómo la mente del ser humano puede llegar a alcanzar niveles extraordinarios si sabe, si aprende cómo manejar. Y es una herramienta complementaria, no va a sustituir la creatividad humana, sino que se utiliza como una herramienta dentro de un proceso creativo, que es muy diferente. Hay muchos que tienen una noción de que va a sustituir a la mente humana, no, sino que... O al arte, sino que es una herramienta adicional, complementaria, que va a ayudar a hacer correcciones técnicas dentro del proceso creativo. El ser humano siempre va a ser el que va a crear, el que va a poner las ideas, el que va a programar, el que va a decidir. Sí. No va a venir una tecnología a decidir por él o por ella. Claro, de hecho nuestra inteligencia, nuestra creatividad es la que alimenta la inteligencia artificial. Fíjate que el otro día con mis estudiantes estábamos haciendo un ejercicio y entonces ellos le preguntaron al ChatGPT sobre uno de mis poemas. Entonces vino el ChatGPT y les dio un poema que se llama Palabra, pero no lo encontró en el internet, entonces lo inventó. Sí, eso es lo que hace Era esa tecnología. tecnología. Un poema terrible, ¿no? Pero sí. Imagínate cómo la herramienta va creciendo, que ella incluso puede mentir y puede lanzar un poema. Luego pidieron otro poema y ya un poco más, porque le dijeron, no, ese no es el poema de la poeta tal. Entonces vino y les buscó otro poema de otra poeta y les dijo, este no es un poema de la poeta que ustedes piden, pero es de la poeta tal y se parece a lo que ustedes han pedido. Entonces ya, ¿verdad? Saber cómo se va alimentando, cómo puedes platicar incluso ya con la inteligencia artificial. Hay muchas plataformas libres, gratis, en las que se puede platicar con esta inteligencia y la verdad son cuestiones que todos debemos aprender a manejar. Exactamente.
Volviendo al tema del movimiento poético y específicamente de los pueblos africanos, que no sé si quisiera que continuáramos leyendo un Sí, me poquito gustaría, sobre sí, sí. esto que escribió Sifi, ¿cómo se pronuncia correctamente? Sima. Sima, perfecto. Ok, si quiere, Está bien. puede compartir Sí. con nosotros. Esta siguiente parte del escrito de Sipigüe para el mundo. Exactamente. Sin embargo, a medida que avanzamos en estos tremendos logros, debemos reconocer que el viaje hacia la paz duradera, la estabilidad y los derechos humanos en África es una lucha continua. Muchas naciones aún enfrentan desafíos complejos, tanto naturales como artificiales, que requieren nuestra atención y apoyo. Lamentablemente, las violaciones de los derechos humanos persisten en algunas partes de África, amenazando la dignidad y el bienestar de muchas personas. Es nuestro deber, como ciudadanos de una comunidad global, alzar la voz contra cualquier forma de injusticia o violencia. Debemos estar atentos para responsabilizar a quienes infringen los derechos básicos de los demás, como la libertad de expresión, reunión y expresión. Solo salvaguardando los derechos de cada individuo podemos construir sociedades justas e inclusivas. Además, no podemos olvidar la difícil situación de los países africanos afectados por desastres naturales. Una y otra vez, África ha enfrentado la ira de terremotos, inundaciones, sequías y otras calamidades. Estos eventos catastróficos que causan estragos en economías y sociedades ya frágiles exigen una asistencia rápida y sólida, ya sea que se trate de proporcionar ayuda, recursos o conocimientos técnicos. Debemos ser solidarios con nuestros hermanos y hermanas africanos en tiempos de crisis. Entonces vemos aquí, Ronnie, que tenemos cosas muy similares, ¿verdad? En nuestro país, Honduras, en nuestra región centroamericana, también se ve afectada por estos fenómenos naturales, ¿no? Y también en nuestro momento, cada año, estamos en un octubre que otra vez promete lluvias y no sabemos qué va a pasar. El cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero. Son cuestiones similares a todos los países, ¿verdad? Y por eso que las políticas gubernamentales deben estar encaminadas a la mitigación, a la resiliencia, a la prevención, y para que el pueblo y nuestro país estén preparados para estas eventualidades de estos desastres naturales, porque van a seguir viniendo, van a venir pandemias, van a venir terremotos, van a venir huracanes. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando como país? ¿Cómo nos estamos preparando para poder afrontar esta realidad dura? Somos países muy vulnerables, hay un alto índice de vulnerabilidad y tenemos que estar preparados con planes de resiliencia, con planes de mitigación, saber qué hacer y cómo un plan de acción estratégico de cómo enfrentar estas eventualidades. Sí, así es. De hecho, otro de los puntos de la línea estratégica del Movimiento Poético Mundial es esta integración con la protección del medio ambiente. Y tenemos todo un plan también para eso que ya se está llevando a cabo. Desde la palabra poética, cualquiera diría que la poesía, ¿qué va a hacer la poesía para ayudar al medio ambiente? Pero, Ronnie, se pueden hacer mil cosas, desde encuentros, desde concursos, hasta lo que están haciendo el escritor, no recuerdo ahorita el nombre del compañero de Argentina, Nicolai, disculpen que no recuerdo el nombre en este momento, Antonio. Pero imagínate la propuesta de leer algo muy hermoso, o sea, que cada libro que se publique, porque claro, los libros se publican a costilla de los árboles, ¿verdad? Entonces, retomar esa idea que había antes, que cuando uno cortaba un árbol sembraba dos, ¿verdad? Claro. Ahora pues casi no veo yo en qué parte se haga. Entonces promovía hacer las ediciones de los libros y que en la parte de atrás, en la parte interna de la contracarátula, fuera una bolsita con semillas y que cuando el joven recibiera ese libro, el niño o el adulto, pudiera sembrarlas también. Incluso hay libros reciclados, hay libros de editoriales cartoneras que reciclan material para construir lo que es el libro. Y tienen también materiales que son naturales, ¿verdad? De lo cual son materiales reciclados para hacer conciencia sobre el tema de reciclaje, protección del medio ambiente. Entonces, hay muchas iniciativas dentro de la literatura que se pueden implementar. Sí, de hecho, ahí tengo yo un gran apoyo con mi sello editorial, mi impresor, ¿verdad? Reiner Calix,
usamos nosotros ecopaper, papel ecológico. Eco-friendly también. Sí, a mí me parece fantástico, aparte que abarata los costos de la impresión, es un papel reciclado, ¿verdad? Y es un papel hermoso, es un papel que no pesa mucho, entonces tiene muchas ventajas y también la satisfacción de estar apoyando, ¿no?, estos movimientos de protección del medio ambiente. No solo de protección, sino de conciencia, que es uno de los puntos del movimiento poético mundial. La formación, la creación de conciencia en los individuos, ¿verdad? Claro, la literatura, la poesía tiene esa capacidad de poder decirnos una verdad, decirnos una realidad sobre lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Con estas transnacionales que contaminan, con las políticas capitalistas que están haciendo tanto daño, y cómo tenemos como pueblos un compromiso, como dijo Berta Cáceres: despertemos humanidad, despertemos. Ya no hay tiempo, y es que el mundo, los recursos del mundo están siendo consumidos, hay mucha desigualdad, cada vez que incrementa la pobreza, los pueblos están siendo despojados por estos proyectos extractivistas. Entonces la lucha de los pueblos por sobrevivir, porque se respeten sus derechos, eso es algo que Berta nos repitió insaciablemente, que debemos defender nuestro medio ambiente porque eso es vida. Así es. Y Berta no está hablando de miles de años, está hablando de décadas por venir, o sea, ya estamos nosotros sufriendo. Cuando se empezaba a hablar del calentamiento global hace 15 años más o menos, ¿verdad? Lo recuerdo claramente porque yo venía a estudiar mi maestría y uno de los compañeros de Ciencias Naturales decía: no, le digo, pero ¿nosotros qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Que la gente no entiende lo del reciclaje. ¿Cuántos proyectos en Honduras han querido implementar el reciclaje y aquí no se termina de comprender? Porque son proyectos impuestos, pagados por organizaciones internacionales que no toman el elemento conciencia dentro de sus planes, ¿verdad? Entonces, mientras no tomemos esa conciencia, no se puede hacer. Y él me decía: es que fíjate que se está destruyendo la capa de ozono, pero no te preocupes que nosotros no vamos a ver eso. Y lo estamos viendo. Lo estamos viviendo. O sea, él como científico lo acepta, ¿no? No percibió que esto iba a pasos agigantados. Claro, ¿no? acelerado. Porque nosotros no terminamos de consumir jamás, siempre estamos consumiendo, siempre estamos usando gasolina, siempre estamos manejando. Las grandes industrias de la gasolina y de las fábricas de automóviles reprimen la industria de los automóviles eléctricos. Entonces, con energía solar, nosotros en la pedagógica tenemos la única estación de energía solar gratis en Honduras que está en una institución pública. ¿Y quién va a cargar? Si solo 2, 3 personas, 4 tienen carros híbridos en el país, ¿verdad? O sea, pero igual son avances, Ronnie, en la pedagógica. No sé si sabes, pero nosotros nos manejamos con la energía fotovoltaica. Que son energías renovables. Son energías con 0 residuos de carbono, entonces fantástica. Pero la INE no sabía cómo recibir la que sobraba, entonces hay procesos que no van al mismo tiempo, ¿verdad? Las instituciones tenemos que aprender a caminar al mismo tiempo para poder sentir este desarrollo. Ayer hablando con mi grupo de estudiantes, decía, sí, porque nosotros, desde que yo estaba en la escuela, dijo ella, nos enseñaron que éramos países en vías de desarrollo. Entonces yo me puse a pensar, claro, yo era la mayor de ese grupo, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, a ellos les enseñaron países en vías de desarrollo. A mí, a mi edad, no sé, compañeros que estén en cabina, nos enseñaron países subdesarrollados. Desde niños nos querían meter una mentalidad de subdesarrollo, de bajar la cabeza, de agachar. Nunca voy a salir de esto, soy un país subdesarrollado. Entonces nosotros tenemos que cambiar todas esas estructuras, romperlas, ¿verdad? Esos paradigmas que nos han creado. Exacto, e iniciar con la descolonización o decolonización, como le dicen algunos, que le toman versión al término, pues llámele crecimiento. Desconstrucción. Llámele, exacto, reaprendizaje. Sí, hay muchas palabras para llamarlo, ¿verdad? Pero eso pasa por una toma de conciencia. Y el medio ambiente necesita eso en primer lugar, una toma de conciencia. ¿Por qué los grandes países no destruyen sus bosques? Vienen a traer nuestros bosques para cubrir con sus cuotas de muebles, de fábricas, para todo lo que ocupan la madera, la grava. Nuestros ríos ya no tienen grava, ya no tienen arena, ya no tienen agua porque se ocupan han sido prácticamente vendidos. Claro. ¿Qué le parece, estimada, si nos vamos a otra pausa musical? Vamos a estrenar un tema de parte del grupo de jazz Rubato Jazz Project. Acaba de producir su primer tema original llamado Suplicio, un tema maravilloso instrumental que vamos a disfrutar a continuación.
Continuamos con su programa Zona 504 a través de la 101.3 FM de RNH, su radio pública. Bueno, estamos con nuestra invitada especial, la licenciada Melissa Merlo, y pues estamos haciendo una lectura de este escrito maravilloso de Siphiwe Sima. Ella es una escritora originaria del país de Lesoto, en África, y que vamos a darle pues continuación a este escrito. Con mucho gusto. Desde el pensamiento de Siphiwe: ahora es el momento de renovar el compromiso de apoyar a los países africanos necesitados. Debemos abordar las causas profundas de los disturbios políticos y las violaciones de los derechos humanos, trabajando hacia soluciones sostenibles que fomenten la estabilidad, la inclusión y la democracia. Nuestra asistencia debe abarcar no solo el alivio inmediato, sino también inversiones a largo plazo en educación, atención médica, infraestructura y gobernanza. Participemos en un esfuerzo de colaboración con las naciones africanas, empoderándolas para construir instituciones sólidas que protejan los derechos humanos, promuevan el crecimiento económico y la distribución equitativa de la riqueza. A través de la educación y la capacitación, equipamos a los jóvenes africanos con las herramientas para convertirse en los líderes e innovadores del mañana, impulsando al continente hacia una prosperidad duradera. Amigos, al reflexionar sobre la liberación de las naciones africanas, hagamos una pausa para aplaudir el inmenso coraje, la determinación y la resistencia del pueblo africano. Conmemoremos sus victorias, pero no olvidemos las luchas que aún quedan por delante. De la mano, con solidaridad y compasión inquebrantables, podemos forjar un futuro en el que todos los países africanos prosperen, libres de las sombras de la colonización y de la inestabilidad política. Juntos empoderamos a África. Son las palabras de Siphiwe Sima. Excelente. Y bueno, vamos a empezar un ciclo de lectura poético, y vamos a compartir aquí con la licenciada pues estas lecturas para que ustedes conozcan sobre los trabajos maravillosos de estos poetas, hombres y mujeres de la región de África. Y voy a iniciar con Siphiwe Sima de Lesoto. Siphiwe Sima, nacido en Zimbabue el 21 de julio de 1980, ha residido en Lesoto por más de 20 años. Poeta, actriz de cine, cantante y activista, conocida por su papel en la película de Mosongon. Dice acá, vamos a ver, dice Mosongona. Creo que lo pronuncié bien, vamos a ver, Mosongoa. Perfecto. Premio de la revista Finite a la mejor artista femenina. Desde 1994 pasó 5 años en Bruselas, donde comenzó a escribir poesía. Asistió a las escuelas de Lesoto y Bélgica e hizo su licenciatura en arte dramático en la Universidad del Estado Libre de Sudáfrica. Su obra es una infusión de palabras habladas, melodías africanas y tambores tradicionales, y está inspirada en los artistas pop afro contemporáneos. Ha participado en películas como Lágrimas de Sangre 2010, Mosongoa, que ahora sí lo pronuncie bien, El Burlado, que eso es traducido, del 2014, Esta no es un entierro, es una resurrección, del 2019, estrenada en el 76 Festival de Cine de Venecia, Culturas de Resistencia Lesoto 2019, Premio al Mejor Álbum de Rhythm and Blues, últimos premios de la música de Radial 2014, y es coordinadora del Movimiento Poético Mundial en su país. Qué maravilloso. Y vamos a leer un poco de estos versos, esta poesía de Siphiwe Sima. Diferencias culturales. Mi libertad es tu obstáculo. Lo menosprecias como una blasfemia, negándome el derecho a expresarla, citando connotaciones e insinuaciones sexuales, escondiéndote detrás de la máscara de la religión y deleitándote en su glorificada tradición. Mi libertad es tu obstáculo. Mis palabras son como dagas para tu doctrina. Deletrean tu horrible verdad. Revelan la maquinaria detrás de tus pensamientos. Evidencian el verdadero significado entre líneas de tus palabras, que desfilan como sabiduría. Mi libertad es tu obstáculo. Anhelas aplastarla porque te resulta pesada.
ridiculiza tus creencias y minimiza tu fe. Devela tentaciones que te son pegadas, negadas y acaricias tus deseos. Mi libertad es tu obstáculo, pero mi ignorancia es tu fuerza, puesto que eres el espinazo de mi identidad. Vamos a leer ahora mis poemas. Mis poemas son dolorosos, pero no son poesía en absoluto, sino un grito de auxilio, un pretexto para la acción, una declaración de tormento que busca retribución, un recordatorio que nadie quiere recordar, un estado de emergencia que busca intervención. Ellos no quieren vestir la situación con lentes color rosa, ni invocar el espíritu de incitación fraternal. Ellos no son poesía hasta que me hacen perder mi sensación de... Sí, bueno, faltó una parte, pero se ve la fuerza en la palabra, ¿verdad? En diferencias culturales, como ella desafía un sistema que le viene a imponer una identidad que no le pertenece y que ella lucha por reivindicar su derecho a ser como ella es, a su identidad, a su derecho de existir, de ser una persona que tiene una cosmovisión y un estilo de vida que debe respetarse. Así es. Respetar su lucha también. Respetar su lucha. Sí. Como mujer y como africana. Y como africana, sí. ¿Viste cuánto, verdad? Es artista, es música, es actriz. Es multifacética, es muy talentosa. Sí. Bueno, voy a leerles algunos versos poéticos de Ismael Diadé Aidara. Tiene una historia fantástica. Él es de Mali, ¿verdad? Nació en Mali el 15 de marzo de 1957. Es poeta, filósofo e historiador, como vos, Ronnie. Él era el custodio de una biblioteca en Mali. Interesante. Presidente de la Fundación Mahmoud Kati en España y director de la biblioteca del Fondo Kati de Tombuctú. Medalla de oro de la ciudad de Toledo, obtenida con su familia por la conservación de los manuscritos del Fondo Kati desde 1467. Y bueno, es una cantidad de libros que ha escrito Ismael, porque además de escribir, él ha recopilado estos versos de los que te hablaba, que son poesía oral de las mujeres de su pueblo. Entonces dice aquí, estos poemas son del género de las tebria, son poemas de 2 versos tradicionalmente compuestos por las mujeres del desierto del Sahara en África. Ismael Diadé Aidara es el primer hombre en escribir estas tebrias, dando a conocer este género poético más breve que los haikus. Los tiene numerados, voy a leer algunos. Madre, me gustaría soñar que aún vives, el canto de la cigarra en la noche es tan triste. Los hombres buscan la verdad, la belleza, el bien. A mí me basta un puñado de arroz. El exilio no es triste. Lejos de casa vi el amor, la nieve, la mar. He crecido entre esqueletos sobre una tierra árida. Nadie me ha dicho por qué he nacido. Por la ventana del desierto me llama. El silencio es tan grande sin los obuses. Las nubes y yo flotamos. Tenía un bastón, un zurrón y un cuenco de arroz. Ahora solo me queda la soledad. He vivido de albas en albas. En mi camino hay tantas estrellas muertas. Padre, íbamos al desierto a cazar ciervos. Ahora soy un ciervo asustado y tú ya no estás. Quiero tener ojos de pez. Estoy cansado de vivir entre epitafios. Las cigarras están durmiendo. La luna y yo velamos la noche. Qué hermosos versos. Muy buenos, muy buenos. Bueno, ahora voy a leer sobre Mohamed Achari. Él es de Marruecos. Mohamed Achari nació en Serhoun, Marruecos, el 18 de noviembre de 1951. Él es poeta, novelista y periodista. Fue encarcelado en su país durante los años de plomo, a comienzos de los 80. Fue presidente de la Unión de Escritores de Marruecos, así como ministro de Cultura y Comunicación en su país, por casi una década.
Algunos de sus libros de poesía son El relincho de los caballos heridos de 1978, Ojos con la inmensidad del sueño de 1981, Diario del fuego del viaje de 1983, Biografía de la lluvia del 88, Acuarelas de 1994, Poemas rocosos seguido del hecho para la soledad de la espiga 2000, Poemas remotos 2006, Alas blancas en sus pies 2008, Baldío que no mata a nadie 2011, El libro de los fragmentos 2012, Ascua cerca del nido de las palabras 2017 y Premio Booker de la novela árabe del 2011. Obtuvo también el Premio Internacional de Argana de Poesía en el 2020 durante la pandemia. Vamos a leer ahora dos poemas de Mohamed Achari, que son los siguientes. El primero se titula El balcón sobre el asfalto. Pronto caerá una ventana del edificio, a la calle que abraza, donde la gente camina con sus sueños más que con sus pies. Caerá como con ruido con su alpaca y sus cortinas. Por la apertura del caftán, aflora la blancura de los pechos ambiguos de la mujer que se asoma. Caerán sin vidrios, sin puertas, solo con una alberca de insonables ojos, aquellos que su lago fueron engendrados como peces migratorios, cuando apareció por primera vez una extraña mujer tras las cortinas del color azul, regando la albahaca. Ahora vamos a leer Lección de la amargura. La amargura no es un lecho extraño, ni es el pozo del día oscuro, ni siquiera unos poemas que nos rescatan de nuestra tristeza. La amargura, amigo mío, es el tránsito del tren de los ojos soñadores, en un rostro que al mostrar su imposibilidad hace que tu corazón salte degollado. Qué mariposas vuelan mojadas en torno a tu latido, qué pesados techos se desplomen sobre ti y que las distancias y andenes huyan de tus pies. La amargura, amigo mío, es volver a un cuarto que te arrebata el eco de tus pasos y que huyen asustados, y tú a su espalda animando al viento. Bravo. Bravo, Qué maravilloso. Sí. Extraordinario. Voy a compartir ahora un poema de la poeta Etenat Awol, de Etiopía. Nace en Kutaber, Wolo, Etiopía, el 14 de abril de 1996. Una poeta joven. Se formó como periodista y trabajó en la academia y en desarrollo de contenidos. Escribe literatura para explorar y comprender diferentes facetas de la experiencia humana, alternando las lenguas entre amárico e inglés. Su poesía abarca una exploración imaginativa de temas que van desde las cuestiones metafísicas del significado de Dios, el tiempo y el amor, hasta la casualidad de los momentos cotidianos. Coordina el movimiento poético mundial en Etiopía. Etenat considera que la poesía no es solo una salida creativa, sino una forma de dar sentido al mundo. El poema que voy a leer se llama Reunión. Nombres viajan por el aire, rostros luchan para asemejar una figura, manos se estiran para agarrar un asunto pasado, recuerdos de un amigo, recuerdos de una juventud bien vivida, nostalgia, nostalgia en cada canción, todo evidente, hasta la ausencia del presente. Pero, ¿qué somos? ¿Qué somos realmente? ¿Un sueño en la ciudad? ¿Un recuerdo a la carretera? Bravo. Profundo, ¿verdad? Esos poemas existencialistas, ¿verdad? Nos dejan mucho que reflexionar. Sí, muy introspectivos. Voy a leer sobre este poeta de Argelia llamado Aknur Feni. Aknur Feni nació en Whithel, Argelia, el 2 de diciembre de 1957. Enseña economía política y economía de la información en la Universidad de Argel.
Pertenece a la Unión de Escritores Argelinos desde 1994, a la Unión de Escritores Árabes desde 1995 y es miembro fundador de la Asociación de Creadores Argelinos desde 1992. Ha publicado, entre otros, los libros de poesía La Flor de la Vida, del 1994, y Un Hombre de Polvo, del 2003, coordinador del Movimiento Poético Mundial en Argelia. Ha realizado traducciones al árabe de textos escogidos de Rimbaud, Baudelaire, Eluard, Blake y Whitman, entre otros autores. Sus poemas han aparecido también en revistas como Amal, de Argelia, El Geel, de Chipre, Al-Hayet Etab Kafia, de Túnez. Ha realizado diversas antologías de poesía contemporánea argelina y ha participado en varios festivales, entre ellos el Festival de Poesía Magrebi y el Festival de Poesía Árabe en Rabat, Marruecos, capital de ese país. Vamos a leer dos poemas. Uno se llama El recuerdo de una herida y el siguiente se llama La primavera precoz. Vamos a empezar con el primero, que dice así: a una decena de tiros y luego de 50.000 muertos, trato de leer las líneas de mi mano, trato de restituir los hilos de sangre repartidos entre 1001 tribus. Trato de seguir mis pasos para restablecer la verdad, de comprender lo que he cometido y de señalar mis huellas. Mira, aquí hay una carroña que aún respira. Bajo el gran peso de su arma, está en guerra contra todos, contra lo que no puede ver. Ella mata de miedo a los otros para que no la maten. Mina todo lo que le rodea, orienta el tiro de su arma, y millones de corazones se apoyan en el gatillo. Ella cae al instante. Y entonces una nación pone la sierra en el nudo, y yo pongo la sal en la herida, y me trepo en el alba, y así reavivo el recuerdo de mi herida, para no olvidar las heridas de los otros. Fantástico. Y ahora la primavera precoz. Llegó pronto la primavera, desliza una rosa en mi reloj, y parte, ya han pasado 2 horas, pero de pronto, perdido en cálculos interminables, tu perfume invade todo lo que me rodea. Ah, qué sutil, muy hermoso. Muy hermoso, sí. Bueno, voy a compartir el poema, un poema del poeta de Sierra Leona, Omar Farouk Sesay. Omar Farouk Sesay nació en Portoloco, Sierra Leona, el 19 de julio de 1960. Es poeta, dramaturgo, novelista, cuentista, profesor universitario y periodista. Coordina el Movimiento Poético Mundial en Sierra Leona. Considera que los poetas juegan un papel clave en la restauración de la democracia en los países sumidos en hondos conflictos producidos por el colonialismo y su poder devastador. Poemas suyos se incluyen en antologías de poetas de Sierra Leona y otras antologías. Sesay considera que la guerra es una forma de destrucción que arrastra todo a la nada, mientras que la poesía es una expresión de la creación que manifiesta una necesidad de renovación. En este sentido, pues, escogí este poema que se lo escuché a él, ¿no? Y fue una lectura muy potente la que él hizo de su propio poema. El poema se llama Las vidas negras importan. Cuando nos disparas dejándonos sangrar en la calle, cuando nos arrastras encadenados para surtir tus plantaciones, cuando manipulas el sistema judicial para ocultar tus huellas, cuando nos desencadenas para esposarnos a tus horcas, cuando ejecutas un sistema dual sombreado en colores binarios, cuando nos retienes en códigos postales de zona roja como granjeros en la plantación, cuando disparas tu boca para callarnos, la rabia dentro de nosotros podría aplanar la cordillera de los Apalaches o convertir el Mississippi en un infierno ardiente como el río Cuyahoga, a Nueva York en Nagasaki y a Washington en Hiroshima y a los Everglades en un desierto abrasador. El sueño americano es una ficción de facciones. Aún decimos que las vidas negras importan y te molesta.
creo que esos poemas, ¿verdad? Maravillosos. Son fuertes, reales y dicen verdades que deben calar en la conciencia de todo el mundo. Realmente el movimiento poético mundial, Ronnie, la expresión poética, no solo denunciando, sino reclamando el espacio que le corresponde a cada pueblo en el mundo, ¿verdad? Dando esa línea de pensamiento crítico sobre las políticas públicas internacionales y nacionales de nuestros países, para que puedan tomar en cuenta y puedan integrar de una forma de verdad igualitaria a todas las voces. Y es que la lucha de los pueblos es precisamente reivindicar los derechos humanos, la libertad, la igualdad, la equidad, y se puede ver de diferentes formas. La equidad de género, ¿verdad? Que es una lucha que las mujeres emprenden, ¿verdad? Y que no solo las mujeres, sino que también otras comunidades de parte de la diversidad también, que tienen una lucha. Entonces, eso me gustaría que abordáramos en cuanto a las mujeres de este movimiento. Ustedes como mujeres que están organizadas en este movimiento poético global, quisiera que compartiera, Melissa, sobre las estrategias que las mujeres toman como iniciativa para fortalecer este movimiento, ¿verdad? Para poder ser escuchadas, para que su voz, para que sus ideas puedan ser tomadas en cuenta y tener más acceso a los espacios que les pertenecen. Creo que este primer congreso presencial que hemos tenido, más que los virtuales, funcionó más para esto, ¿verdad? Porque ahí pudimos conocernos entre nosotras también, que no nos conocíamos, y luego pues la afinidad, las luchas particulares se convirtieron en luchas colectivas cuando vimos que estamos forjando un camino para lograr metas similares, ¿verdad? En primer lugar, que nuestra voz sea escuchada. En realidad, en este primer congreso encontramos un espacio abierto, no te voy a decir que fue del todo fácil, pero sí coherente con la época, ¿verdad? Coherente con nuestra lucha. Encontramos ese espacio, los colegas poetas pues nos escucharon, ¿verdad? Abrieron su mente, su corazón también a esta lucha de la mujer, no por una, ¿cómo te digo?, una igualdad, una equidad sin ideales, sino que con fundamentos políticos, con fundamentos teóricos, no solo para las mujeres, sino que para todos los grupos, para la diversidad y también para los pueblos originarios que de repente cayeron también en este grupo de lucha, ¿verdad? Entonces logramos, por ejemplo, la equidad de género en las comisiones, ¿verdad? En la Comisión General para Latinoamérica, que era la que más nos interesaba. Hay mujeres de una lucha constante, de una experiencia abrumadora, como la poeta Ana María Oviedo de Venezuela, como la poeta Rosa Chávez de Guatemala, ¿verdad? Y otras poetas que están en estos movimientos. En Centroamérica, ¿verdad? Yo soy la coordinadora del movimiento en Honduras, Rosa Chávez en Guatemala, el compañero Memo Acuña en Costa Rica, el compañero Wilfredo Alfaro en El Salvador, y todavía estamos pendientes con lo de Nicaragua, porque la situación del país también limita, ¿verdad?, ciertos alcances. Entonces creo que desde el movimiento poético mundial ya la línea está tirada, ya la incorporación, la integración, la equidad y la igualdad de la presencia de las voces femeninas es tangible, está organizada, ¿verdad? Y hemos luchado para eso y vamos a hacer esas réplicas también en nuestros países, ¿verdad? Por eso creo que las mujeres del movimiento nos hemos venido después de este primer congreso con ese entusiasmo y también ese reto, Ronnie, de integrar a las mujeres. En el movimiento poético mundial de Honduras, por ejemplo, como compañero en la coordinación tengo al poeta Armando Maldonado, que ya lo conoces, y la lucha de Armando, y él se ha preocupado muchísimo por la integración de la mujer también. De hecho, desde su editorial, desde su teoría poética, podemos decirlo, ha hecho muchos movimientos en pro de escuchar las voces femeninas poéticas. Se han publicado libros, poemarios de mujeres escritoras. Sí, y tiene en línea, por ejemplo, aquel proyecto que hizo de Ciclónicas, en donde participamos muchas mujeres hondureñas. El otro proyecto que tienen también, que están en YouTube, es de Puertas Abiertas,
mujeres del mundo, ¿verdad? Pronuncian sus voces ahí. Entonces, vamos a seguir en esta lucha sin olvidar quienes la iniciaron ya, Ronnie, aquí en Honduras, el movimiento Visitación Padilla, las escritoras Lucila Gamero de Medina, Paca Navas, Clementina Suárez, Amanda Castro, Nadela Vélez, tantas mujeres, ¿verdad?, que han participado. Angélica Valle también. Angélica Valle. Debemos darle su lugar en la historia y no pensar que nosotros estamos partiendo de cero en esta lucha. Tenemos que hacer nuestros los logros de estas mujeres y de ahí seguir adelante. Así es. Bueno, nos vamos a ir a la última pausa musical. Vamos a poner otro tema de música jazz, de parte de Híbridos Jazz, que ya está produciendo sus nuevos temas como de su tercer álbum. Y este es un tema folclore, versión jazz, que se llama Conozco Honduras, que fue presentado en el Festival del Museo de Jazz de Nueva Orleans. Estuvo representando Híbridos en ese maravilloso evento. Y este es uno de los temas que va a estar en su tercer álbum, Conozco Honduras. Disfruten. Regresamos a su programa Zona 504, agradeciendo la sintonía de cada uno de ustedes. Pues hemos terminado la edición del día de hoy, sábado 30, de lo que es el programa, agradeciendo a nuestra invitada especial, la licenciada Melissa Merlo, que va a ser la primera de muchas de estas visitas que vamos a tener, estos encuentros aquí en la radio. Sí, muchas gracias. Bueno, de hecho, la pasé fantástico en el sentido de poder reflexionar sobre los pueblos africanos y su relación también con nuestro pueblo, Ronnie, la poesía de ellos y nuestra poesía, sus metas, sus logros, sus retos que son muy parecidos a los nuestros. Gracias por el espacio para compartir los ideales del movimiento poético mundial y también por haber escuchado a Rubato Jazz y a Híbridos, ¿verdad? Que los felicito, son grandes en la música. Me recordaron a Miles Davis, que es uno de mis favoritos en el jazz. Agradecerte, Ronnie, con mucho cariño por este espacio, también a Coqui Allen en cabina porque ha estado pendiente de nosotros, pero principalmente al pueblo hondureño que nos escucha y que en algún momento esto va a hacer eco en su vida, en su comunidad, en su espacio, ¿verdad? En donde vamos a ir comprendiendo poco a poco que también tenemos el derecho a la palabra. Así es. Bueno, agradeciendo a cada uno de ustedes, y será hasta la próxima edición que vamos a tener del programa Zona 504 aquí en RNH, su radio pública 101.3 FM. Pase buenas tardes y pase un feliz fin de semana.